Boa noite a todos, boa noite às pessoas que nos assistem no Longe Talks. É um prazer enorme estar aqui com mais um episódio e a gente cada vez mais ampliando a nossa troca e conhecimento sobre um tema que é um tema muito querido, tanto para o Longe Talk quanto Longe Talks para as pessoas que nos assistem e também para os nossos convidados, né? Hoje eu vou fazer minha audiodescrição, depois eu vou passar para a nossa convidada, Flora Provérbio, e ela vai poder contar um pouquinho para a gente da história dela e dos trabalhos que ela faz. A Flora tem um trabalho muito bonito na universidade, ela tem uns artigos incríveis, e aí a gente vai poder trocar um pouquinho sobre esse mercado da longevidade. Seja bem-vinda, Flora. Eu sou Eliane Kreisler, eu tenho 62 anos, hoje eu estou vestindo uma blusa azul clara, tenho cabelos brancos até o ombro, né? Estou com argolas prateadas e uso um óculos verde e azul. E tenho os cabelos totalmente brancos, né? Ao meu fundo, ele está um fundo que está desfocado, mas é o meu escritório, um fundo branco. Tá bom? Eu vou passar agora para a Flora. Seja muito bem-vinda, Flora. A gente faz aí a tua descrição e depois a gente começa o nosso papo de hoje. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Ya conocía el trabajo de Longitalks porque lo había visto en LinkedIn y me parece muy interesante lo que hacen, así que estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo mi experiencia y hablando de longevidad y todo lo que implica este mercado. ¿Querés que me describa también? Bueno, yo soy Flora, tengo un poco del cabello blanco, pero me lo pinto de pelirrojo, de rojo. Tengo unos aros con brillantitos de colores, unos anteojos grises y un suéter verde porque estoy en Argentina y hace un poco más de frío que en Brasil. Estamos más abrigados acá, y tengo un fondo blanco que es una pared de mi escritorio, pero solo el fondo de la pared. Eu gostaria aqui que você fizesse uma breve apresentação de quem é a Flora. A Flora pela Flora. Yo trabajo con muchas cosas que tienen que ver con la longevidad, muchos proyectos diferentes que tienen que ver con longevidad, en diferentes cosas. Yo trabajé mucho tiempo en comunicación, en publicidad en Argentina y en Estados Unidos. Empecé mi carrera en Estados Unidos y trabajé muchas marcas muy grandes, todo lo que son macro tendencias, siempre viendo cómo las macro tendencias influyen en las actitudes y los pensamientos y los comportamientos de las personas. Cuando me estaba acercando a los 50 años, ya vivía en Argentina nuevamente y la operación que yo llevaba adelante la cerraron en Latinoamérica. Mi trabajo desapareció y ahí mi pensamiento, tal vez fue un error, ahora lo veo a la distancia, pensé, bueno, con casi 50 años no voy a conseguir trabajo, empiezo a trabajar por mi cuenta, empiezo a trabajar sola en lugar de ponerme a buscar trabajo, ¿no? Con esta idea del edadismo, ni siquiera no busqué trabajo. Me ofrecieron igual algunas cosas, pero no sé, elegí quedarme afuera. Y empecé a trabajar un poco con longevidad, un poco de casualidad, no lo busqué. A mí en lo personal me estaba pasando eso. Mi papá estaba envejeciendo y empezando a tener todos los problemas de la vejez y empecé a vivirlos en primera persona también, todo lo que pasa en una familia cuando una persona envejece y todo lo que hay para solucionar y no hay sostén o no hay un ecosistema que funcione bien, desde las calles rotas hasta lo difícil que es coordinar los cuidados, hasta no saber cómo buscar
soluciones, inclusive teniendo las posibilidades económicas, también es muy difícil de transitar eso. Y entonces así empecé a trabajar con longevidad, un poco de casualidad. Yo siempre había hecho estrategias para marcas. Dije, bueno, voy a hacer un informe sobre las mujeres de más de 50, que me parecía que nadie hablaba de eso, me pareció interesante, y ahí empecé a trabajar con ese tema y nunca más salí. Y ahora hago diferentes cosas. Trabajo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ayudar al gobierno a fomentar, a empujar al sector privado para que desarrolle soluciones en economía plateada. Tengo 3 programas en la Universidad del SEMA, uno que es Introducción a la Economía Plateada, para que emprendedores o empresas que quieran incursionar en este mercado tengan las herramientas para hacerlo. Otro que es Age Management, que tiene que ver con la diversidad etaria en la cultura corporativa. Y otro que es Silver Experience, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos y servicios y experiencias online, teniendo en cuenta este segmento, porque cuántas veces pasa que, por ejemplo, el aplicativo del banco tiene las letras muy chiquitas, que algo tiene una manija que no la podemos abrir. Y también, por otro lado, tengo en Instagram, si me buscan como Plateadas, o si buscan Flora Proverbio, tengo en Instagram un perfil que le habla a mujeres de más de 50 sobre cómo disfrutar más esta etapa, dejando atrás las ideas que nos limitan o que nos autolimitan, porque el edadismo lo tenemos incorporado. Muchas veces nosotras somos edadistas con nosotras mismas, y ahí hablo mucho de longevidad positiva, de desafiar estereotipos, y hablo mucho de sexualidad, porque ahora estoy sacando mi primer libro que tiene que ver con sexualidad y deseo después de los 50. Muito bem, nossa, muito bonita a sua trajetória, Flora, profissional. E eu percebo que a gente acaba engajando, assim como eu, em alguns projetos, principalmente acima de 50, que tenham propósito e sentido na vida da gente. E foi o seu caso e também foi o meu caso, né, da gente se engajar nisso. Eu queria que você contasse um pouquinho, Flora, assim, e você fez essa descrição sobre a tua trajetória também nos Estados Unidos e na Argentina, e o que você hoje percebe da mulher 50 mais nesses ambientes, tanto profissional, tanto pessoal, tanto social, né? Nesses 2 países pelos quais você teve esse contato mais afetivo. Cuando yo vivía en Estados Unidos no estaba pensando en esto, entonces no sé, leo a mucha gente que está ahí, pero ahora yo no trabajo ahí, y cuando trabajaba no tenía esta mirada. En Argentina o en Latinoamérica creo que un grupo de personas estamos dándonos cuenta, sobre todo en lo laboral, digo, ¿no? En lo laboral estamos tratando de cambiar las cosas, pero el edadismo todavía en los ámbitos laborales existe. En otros espacios, dependiendo, creo que también de las herramientas intelectuales y económicas que tengan las mujeres, la trayectoria es diferente, ¿no? Hay mucho que tiene que ver con la educación, cómo transitamos la longevidad tiene que ver con el acceso a la educación que tengamos, porque eso nos da el acceso a cuidarnos, a leer, a entender los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, siempre que se habla de vejez hay que tener en cuenta que hay muchas vejeces, porque hay muchos factores que influyen, y como llegamos a la vida después de los 50 tiene que ver con cómo transitamos todo lo de antes. Aqui no Brasil, a gente tem visto um movimento, principalmente nas empresas, Flora, de desmistificar principalmente os períodos em que uma mulher
na maternidade pode ter duas funções, pode trabalhar. Hoje a gente tem muitos trabalhos híbridos que a pandemia trouxe, né? Esse tipo de possibilidade, e principalmente a mulher de 50 anos no aspecto da menopausa. Por quê? Porque isso também não é trabalhado nas empresas. Isso é visto muitas vezes como um tabu e um descarte. Né? Um tabu e um descarte. E aqui a gente tem trabalhado com essas questões, e não só as questões dos preconceitos enquanto padrões, né? Que são os padrões de beleza. Parece que os homens podem envelhecer, serem os George Clooney da vida, que não tem problema, né? As mulheres, quando envelhecem, têm rugas, parece que isso não combina com o mercado de trabalho, né? Eu mesmo sofri, eu deixei meus cabelos ficarem brancos há 8 anos atrás, não era uma coisa muito comum. Eu ainda estava no mercado corporativo e sofri um pouco de discriminação. Mas por que você vai deixar seus cabelos brancos? Mas você vai envelhecer, né? Como se envelhecer pudesse perder toda a minha capacidade mental e cognitiva e intelectual de continuar trabalhando. Mas ainda são aqui no Brasil, fora, que a gente aqui percebe que as mulheres, eu não sei na Argentina, mas eu acho que de forma geral no mundo, né, as oportunidades para as mulheres são menores e os salários também são menores. Sí. Toda la vida las oportunidades y los salarios son menores para las mujeres, porque como decía, cuando son más jóvenes es la maternidad. Cuando llega la menopausia, que no pueden ser madres, no podemos ser madres, bueno, es la menopausia, ¿no? Siempre es en relación a lo reproductivo, de alguna manera. Eso es lo que sigue por abajo, que nuestro rol principal es el reproductivo. Cuando somos fértiles, el problema es que somos fértiles y podemos quedarnos embarazadas, tener hijos. Y cuando ya no somos fértiles, el problema es que ya no somos fértiles, ¿no? Pero siempre esta etiqueta relacionada igual con lo reproductivo es lo que todavía no cambió, que es algo mucho más profundo, ¿no? Más patriarcal, más machista, más, no sé cómo decirlo, más profundo, más arraigado y que no es tan fácil de desarmar, porque en el fondo el mensaje es ese, ¿no? El valor de la mujer está relacionado a lo reprodutivo. E eu percebo também, Flora, hoje, que nós precisamos abrir espaço nas empresas para falar sobre isso, né? Para falar sobre esses temas sem esse preconceito que envolve a mulher, né? Em todos esses aspectos, e principalmente as empresas às vezes não sabem lidar e desconhecem, né? Como processa. Se eu mesmo estou me descobrindo, as empresas também precisam entender que esses processos que a gente passa, eles não nos impedem de nada, eles são só diferentes do que eram. Mas eles não nos impedem, muito pelo contrário, nos dá, como você mesmo fala, mais gana, mais garra, para que a gente continue desempenhando, porque eu acho que a mulher tem isso, né? Eu acho que na maturidade a gente vai desenvolvendo assim também como homem, mas a mulher, isso eu noto mais forte. A gente vai assumindo cada vez mais o nosso protagonismo por nós mesmos.
E o que você diria para essas mulheres de 20 e 30 que vão chegar na minha idade? A las mujeres sobre todo en las empresas veo mucho este fenómeno que me parece muy interesante. La idea de que a los 40, 45, 50 se termina todo. Las mujeres más jóvenes, los hombres también, ¿no? Pero creo que las mujeres lo piensan más, como que no hay proyección, como que parece de verdad que van a llegar a los 45, 50 y van a caer en un abismo, como no se pueden imaginar que la vida después de los 50, los 60 puede ser interesante, que puede haber proyectos. Entonces, esto que decías de la intergeneracionalidad también, y con el criterio que trabajan en Longitox, me parece muy interesante, porque cuando trabajan juntas mujeres de diferentes edades, mujeres maduras con mujeres más jóvenes, las dos se enriquecen. La madura se enriquece porque ve nuevas formas de hacer las cosas, porque es otra época, porque las más jóvenes hay cosas que no las frenan y uno puede tomar fuerza y repensar prejuicios o sesgos propios. Y las más jóvenes, porque ven que hay futuro, que hay proyectos que se pueden proyectar a más de los 45, los 50. Que después hay toda otra vida, otra etapa llena de proyectos, de ganas, de cosas, de aprendizajes, que se sigue aprendiendo, que la vida puede ser tan o más interesante que lo que pasó antes. Entonces me parece que que para las más jóvenes ese descubrimiento de que hay algo más allá es un alivio. A mí en las empresas me sorprende mucho cuando por ahí mujeres que tienen 35, 40 años, cuando cumplen 40 años se sienten viejas ya. Está el miedo, porque todo el tiempo está ese miedo a voy a cumplir 40, voy a cumplir 45, voy a cumplir 50 y voy a dejar de estar en el mercado. Es muy, muy corta la vida en las empresas y a la gente le cuesta proyectarse más allá. Todo esse processo, né, desde a mulher passando por isso, conversando sobre essa sexualidade, conversando sobre esse momento, e eu acho que você trouxe essa questão feminina da mulher aos 50 anos, acima de 50 anos, muito importante. Eu queria aqui que você deixasse agora uma mensagem para que a gente pudesse encerrar ou simplesmente dar bye-bye para outros episódios que com certeza a gente está te convidando para participar. Muy linda conversación, gracias por invitarme. Y bueno, mi invitación es que el momento en el que ya cuidamos, ya trabajamos, ya fuimos para otros, este es el momento para ser las protagonistas de nuestra vida, para ponernos en el escenario y brillar y ya qué está bien, qué está mal, qué necesito, qué quiero. Todo el parámetro tiene que ser acerca de nosotros, ¿no? Como dijiste, ser los protagonistas del tiempo que vienen y que la vida después de los 50 puede ser tan o más interesante que lo que nos pasó antes. Así que bueno, este es el momento. Muito obrigada. Nossa, foi um imenso prazer. Foi uma conversa muito, muito rica, principalmente para mim, enquanto mulher, nesse papel também.